Buenas tardes a los asistentes, siendo la 1:45 de la tarde de hoy viernes 5 de mayo del año 2017, el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira se constituye en audiencia pública, con el fin de resolver el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia proferida el pasado 29 de marzo, dentro de este proceso ordinario laboral de única instancia promovido por el señor Óscar Eduardo Martínez Castrillón en contra de la sociedad Bagger S.A.S., proveniente del juzgado segundo de pequeñas causas y competencia múltiple, y que se encuentra radicado con el número 66-001-41-89-002-2016-009-6201. Esperado un tiempo más que prudencial, no se hacen presentes las partes ni sus apoderados judiciales. Vamos entonces, de conformidad con lo establecido en la ley, a resolver el tema puesto en nuestra consideración. El problema jurídico que vamos a resolver en esta instancia radica en determinar si efectivamente el señor Óscar Eduardo Martínez Castrillón tiene derecho a la indemnización por despido injusto que solicita de su ex empleadora Bagger S.A.S. Si efectivamente tiene derecho a esa indemnización o si, como lo indicó la falladora de única instancia, pues no acreditó tal derecho. Antecedentes del caso. En demanda presentada el 19 de agosto del 2016, pretende el señor Óscar Eduardo Martínez Castrillón que se declare que tiene derecho al reconocimiento y pago de la indemnización por despido injusto por la suma de 12.514.720, suma que debe ser debidamente indexada, y además que se condene la entidad accionada o la empresa accionada por costas procesales. Como sustento de su petición, indica que laboró con Bagger S.A.S. en cumplimiento de un contrato de trabajo a término fijo inferior a un año de 3 meses que comenzó el 17 de junio del 2015, que cumplía labores de asesor de ventas, que el contrato se renovó el 17 de septiembre del mismo año y luego el 17 de diciembre siguiente. Posteriormente se volvió a renovar el 17 de marzo del 2016. El 24 de mayo recibió en su puesto de trabajo una notificación escrita a la terminación del contrato, el 17 de junio siguiente, que teniendo en cuenta que el documento tenía una fecha diferente, se rehusó a firmar y tomó entonces la empresa la decisión de remitir el mismo documento por correo certificado a su lugar de residencia, que la persona que atendió al empleado del correo se negó también a recibir el avisorar que tenía una fecha anterior a la que en ella se indicaba o a la fecha en que estaba recibiendo, que la carta fue entregada 23 días antes de la terminación de la relación y no los 30 que establece la ley, que debía 856.000 pesos más 77.000 de auxilio de transporte, según la certificación expedida por la misma empleadora. Tiene, por tanto, se indica derecho a la indemnización. La demanda fue admitida luego de su corrección por auto del 10 de octubre de 2016, como se observa en folio 36. Notificada la entidad accionada, contestó en la audiencia que trata el artículo 77 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, que se llevó a cabo el 24 de enero del 2017. La copia obra a partir del folio 54. Básicamente se indica en esa contestación de la demanda que no es cierto que la carta entregada como aviso del despido hubiera sido extemporánea, que el trabajador se rehusó a recibirla el 17 de mayo del 2016 y que por ello se levantó un acta dejando constancia de lo ocurrido y que se procedió a enviar la carta por correo certificado. Se opuso en consecuencia a las pretensiones de la demanda y como excepciones presentó prescripción, inexistencia de la obligación, compensación, buena fe y ley nominada genérica. No fue posible lograr una conciliación entre las partes. Surtidas las demás etapas procesales, se practicaron las pruebas. En este caso se escucharon los testimonios del señor Hernando Jairo Espina Arias y de las señoras Diana Isabel Montes y Sheila Karina Silva Giraldo. Posteriormente, fecha posterior, se recibió la declaración del demandante por un medio electrónico. Finalmente, el pasado 29 de marzo, se profirió sentencia de única instancia en la cual se absolvió a la accionada de todas las pretensiones de la demanda, al considerar la falladora de única instancia, luego de analizar las pruebas allegadas, que el actor no había logrado acreditar que la carta de terminación le había sido entregada en fecha posterior a la que correspondía. Además, que tanto su declaración como la de la persona que recibió el correo certificado no ofrecían certeza alguna. Condenó en consecuencia en costas procesales al demandante y a favor de Bagger S.A.S. Consideraciones. En acatamiento de lo dispuesto en el artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social y del análisis que a esa norma realizó la Corte Constitucional en sentencia C-424 del 8 de julio del 2015, procede el despacho a revisar el trámite en su integridad, y lo primero que tenemos que decir, analizando el mismo, es que tal trámite se ajusta a los presupuestos procedimentales. No se observa objeción alguna. De hecho, fue acuciosa la juez de única instancia en el cumplimiento de términos. Ahora,
En lo que tiene que ver con la decisión proferida y una vez analizado el problema jurídico y las pruebas aportadas, así como el análisis que las mismas hizo en la fallada única instancia, considera el despacho que esa decisión es contraria a la ley, a la jurisprudencia y que debe ser revocada, como en efecto se hará. Para ello tenemos que recordar que los artículos 60 y 61 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social le fijan al juez unas pautas en materia de análisis probatorio. La primera de esa norma, artículo 60, indica: el juez, al proferir su decisión, analizará todas las pruebas allegadas en tiempo. El artículo 61, por su parte, indica: el juez no estará sujeto a la tarifa legal de pruebas y, por lo tanto, formará libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes. Sin embargo, cuando la ley exija determinada solemnidad substancial actus, no se podrá admitir su prueba por otro medio. En todo caso, en la parte motiva de la sentencia, el juez indicará los hechos y circunstancias que causaron su convencimiento. En este asunto, la juez segunda de pequeñas causas y competencia múltiple de Pereira, luego de realizar un análisis pormenorizado de las pruebas allegadas, consideró, como ya se indicó, que en este asunto el actor no había logrado acreditar que la carta de preaviso o de anuncio de terminación del contrato de trabajo fue entregada en forma extemporánea. El artículo 167 del Código General del Proceso dispone: incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, distribuir la carga al decretar las pruebas durante su práctica o en cualquier momento del proceso antes de fallar, exigiendo probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación más favorable para aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. La parte se considerará en mejor posición para probar en virtud de su cercanía con el material probatorio, por tener en su poder el objeto de prueba, por circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido directamente en los hechos que dieron lugar al litigio o por estado de indefensión o de incapacidad en la cual se encuentre la contraparte, entre otras circunstancias similares. Cuando el juez adopte esta decisión, que será susceptible del recurso, otorgará a la parte correspondiente el término necesario para aportar o solicitar la respectiva prueba, la cual se someterá a las reglas de contradicción previstas en este código. Finaliza esta norma indicando: los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba. En este asunto, el trabajador realiza, en el sentir del despacho, una afirmación indefinida. La carta de terminación del contrato de trabajo fue entregada en forma extemporánea. En los términos del artículo 167 que acabamos de leer, debía entonces el accionado, al invertirse la carga de la prueba, como quiera que esa afirmación indefinida no requiere ser probada y le corresponde a la parte contra la cual se esgrime desvirtuarla, entonces debía el accionado, en este caso la empresa Bagger SAS, acreditar que, contrario al expresado o expuesto por el demandante, esa carta de aviso sí le fue entregada el 17 de mayo del 2016 o, en todo caso, que le fue entregada en forma oportuna. ¿Qué pruebas aportó Bagger SAS para acreditar o para desvirtuar esa presunción, esa afirmación indefinida del demandante? Aportó el documento que obra folio 83, que según su texto fue realizado el día 17 de mayo del 2016, como constancia que el trabajador se había rehusado a firmar la mencionada carta en esa misma fecha. Luego, allí mismo se indica que se dará trámite al procedimiento administrativo de remitir por correo certificado tal documento y lo firman 3 empleadas de la empresa Bagger SAS. 3 empleadas que eran básicamente la directora de gestión humana, la auxiliar administrativa de zona y la supervisora de tienda. Este documento para el despacho carece de fuerza suficiente para brindar la absoluta certeza de que fue realizada en la fecha indicada. Nótese que todas estas personas que firmaron ese documento son empleadas de la empresa accionada y que, como lo señala el apoderado del demandante en sus alegatos, bien pudo haber sido elaborada en fecha diferente a la que allí se indica. Pero aceptando el predicamento de la juez de única instancia de que son esos compañeros
de trabajo, los que tienen el suficiente conocimiento de lo sucedido, las manifestaciones contenidas en tal documento se desvirtúan con lo siguiente. De esas personas que firmaron el documento, solo compareció el despacho la señora Diana Isabel Montes, quien en su declaración evidencia ánimo torticero de perjudicar al actor para favorecer a su empleadora. Nótese que en sus declaraciones informa que el señor Óscar Eduardo Martínez Castrillón era un mal trabajador, que no cumplía con sus deberes, que no atendía sus requerimientos y que además ingería licor en el sitio de labor. Lo primero que debe aclararse en este asunto es que no se está debatiendo ninguna causal determinación del contrato de trabajo, que quedó bien claro y aceptado por las partes que la causal esgrimida por la empresa Bagger SAS es vencimiento del plazo fijado. Entonces, estas manifestaciones de la testigo Diana Isabel Montes lo único que evidencian es la intención de la empleadora de perjudicar al demandante. En similar sentido declaró la señora Sheila Karina Silva Giraldo, también empleada de Bagger SAS, quien ni siquiera estaba laborando en el mismo sitio o en la empresa para los meses de mayo y junio del 2016, como ella lo acepta en su declaración. No se comprende entonces la razón de citarla a declarar, pero de sus declaraciones se evidencia efectivamente que la intención es dejar afectado, dejar como un mal trabajador al demandante. Y menos se comprende que si ese trabajador tenía tantas falencias, inclusive la de ingerir licor en su sitio de trabajo, le hubieran prorrogado ese contrato de trabajo en 3 oportunidades, como quedó demostrado en este asunto. Esa acta, pues, se repite, no permite concluir con absoluto convencimiento que fue el 17 de mayo del 2016 y no en una fecha posterior, cuando el demandante se rehusó a firmar la carta de preaviso. No logra desvirtuar esa presunción, esa afirmación indefinida del trabajador. ¿Qué otras pruebas fueron aportadas por la parte accionada? Ninguna en el sentido del despacho. En esa declaración, la señora Diana Isabel Montes indica que Ángela María Hurtado Gil fue la encargada de entregar la carta al trabajador y que ella, Diana Isabel, también estaba presente. El demandante, por su parte, indica en su declaración que solamente estaban presentes él y Ángela. Diana dice que cuando Óscar se negó a firmar, llamaron entonces a los abogados externos para que les brindaran una asesoría y que ellos le indicaron que enviaran la carta por correo certificado. Lo primero que se encuentra entonces, según lo acostumbrado en estos asuntos, de acuerdo a las reglas de la experiencia, es que los testigos firman la misma carta que el trabajador se rehúsa a firmar, no que elaboren un documento diferente, como constancia de que el trabajador se rehusó a hacerlo. En este caso, evidentemente, se levantó un acta de 3 trabajadoras de la empresa en una hora después o un tiempo después de que el trabajador se había negado a firmar, ya no estaba presente él, ya habían sido asesoradas esas empleadas. Lo segundo es que tampoco se entiende por qué el mencionado correo certificado solo vino a ser entregado o por lo menos enviado el día 24 de mayo del 2016, como lo certificó la empresa Servientrega en el documento que obra folio 22. Si los trabajadores, si los directivas, si los empleadores, si el empleador Bagger SAS estaba tan interesado en terminar el contrato, si esos abogados externos les informaron o los asesoraron para que notificaran mediante correo certificado, y si la carta de terminación de la relación, el preaviso, estaba elaborada desde el día 17 de mayo, ¿por qué se tardaron 7 días para enviarla hasta el 24 de mayo del 2016? La única explicación posible es que en verdad no fuese 17 de mayo, sino en fecha posterior, cuando se intentó entregar la misiva. Tampoco resulta de recibo la explicación entregada por la referida testigo Diana Isabel Montes de que no la enviaron inmediatamente porque el mismo trabajador se lo solicitó. Habida cuenta de estas manifestaciones encaminadas a afectar al actor vertidas en su declaración. Amén, que ella misma indica que fueron asesorados por abogados externos. Cualquier abogado que tenga algún conocimiento sabía que esa carta tenía que tener una constancia, que tenía que tener constancia de que ha sido entregada, so pena de que el contrato se prorrogara. Independientemente de que el testigo del demandante se mostrara confuso, en razón tal vez de su edad, o que el actor faltara la verdad en algunas afirmaciones en su declaración, lo cierto del caso es que ni uno ni otro indicaron que la carta fue recibida el 17 de mayo del 2016, que era lo que debía probar el accionado.
La carga de la prueba, se repite, la tenía el empleador por mandato de la ley, no el trabajador. No podía adjudicarse la responsabilidad como lo hizo la juez de única instancia. La afirmación indefinida debía ser desvirtuada por el empleador y en este caso, se repite, en el sentir de este juzgado, no lo hizo Bagger S.A.S. El artículo 46 del Código Sustantivo de Trabajo establece: el contrato de trabajo a término fijo debe constar siempre por escrito y su duración no puede ser superior a 3 años, pero es renovable indefinidamente. Si antes de la fecha del vencimiento del término estipulado, ninguna de las partes avisare por escrito a la otra su determinación de no prorrogar el contrato con una antelación no inferior a 30 días, este se entenderá renovado por un periodo igual al inicialmente pactado y así sucesivamente. Segundo, no obstante, si el término fijo es inferior a 1 año, únicamente podrá prorrogarse sucesivamente el contrato hasta por 3 periodos iguales o inferiores, al cabo de los cuales el término de renovación no podrá ser inferior a 1 año y así sucesivamente. En este asunto, la carta de terminación o de aviso de terminación del contrato de trabajo que vencía el 17 de junio no fue entregada el 17 de mayo del 2016. No existe en verdad certeza de cuándo ocurrió esa entrega, o por lo menos el intento de entrega, pero en todo caso la prueba aportada da cuenta de que fue en fecha posterior, bien el 21 o el 22 como lo informó Óscar Eduardo Martínez Castrillón en su declaración, o bien el 24 de mayo cuando hay certeza de que fue entregado por correo certificado, el documento que ya mencionado en párrafos anteriores, folio 22. Es decir, en todo caso, esa carta de preaviso no se le entregó con la antelación de 30 días que establece la norma antes mencionada y en consecuencia se entiende renovado el contrato de trabajo como lo establece el numeral segundo del artículo 46 del Código Sustantivo de Trabajo. Y ahora, como en verdad el contrato ya había sido prorrogado en 3 oportunidades, pues se entendía prorrogado por 1 año. El artículo 64 del Código Procesal del Trabajo, del Código Sustantivo de Trabajo, establece cuál es la indemnización cuando el contrato se termine sin que exista justa causa. En este caso se repite, no existió justa causa, ese vencimiento del término no se entregó con la antelación debida. Esa norma señala básicamente que en los contratos a término fijo, cuando el valor de los salarios es inferior al mínimo o a 10 salarios mínimos, pues se entiende que la indemnización son los salarios correspondientes al tiempo que faltare para cumplir el plazo estipulado del contrato. En este caso, teniendo en cuenta entonces que ese contrato se renovó por 1 año más, pues evidentemente lo que corresponde son los salarios por ese año. En este caso, teniendo en cuenta que el trabajador devengaba un salario de 856,000 pesos según la certificación que obra folio 21, entonces le corresponde como indemnización 1 año, 12 meses de salario, 10,272,000 pesos, que será el valor que se imponga cancelar a Bagger S.A.S. a favor del ex trabajador Óscar Eduardo Martínez Castrillón. De una vez el despacho acepta la petición de que esa suma sea indexada a la fecha de pago, teniendo en cuenta que el paso del tiempo puede afectar el poder adquisitivo del dinero, tal como lo ha indicado reiteradamente la jurisprudencia. Finalmente, en lo que tiene que ver con las excepciones propuestas por Bagger S.A.S., que denominó prescripción, inexistencia de la obligación, compensación, buena fe y la inominado genérica, pues considera esta falladora que ninguna de ellas puede declararse probada. Prescripción, porque el contrato de trabajo no hace ni siquiera 1 año que finalizó. Inexistencia de la obligación, porque de acuerdo a lo dicho en esta providencia, pues resulta evidente que la obligación la tiene Bagger S.A.S. de cancelar la indemnización por despido injusto. Compensación tampoco, porque no se acreditó que se hubiera cancelado alguna suma por concepto de esta indemnización por despido injusto. Buena fe, no, porque en este caso no se requiere, no se exige la buena fe. Y finalmente la inominado genérica, porque el despacho no encuentra ninguna otra excepción que pueda ser declarada de oficio. Lo que tiene que ver con las costas procesales, que son de rigor para quien resulte vencido en juicio, pues el despacho dispone que en esta instancia no se causaron por tratarse de una consulta, grado jurisdiccional de consulta, y que en única instancia pues estarán a cargo de la demandada Bagger S.A.S. y a favor de Óscar Eduardo Martínez Castrillón en un 100% de las causadas.
En mérito de lo expuesto, el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve: primero, revocar la sentencia proferida el 29 de marzo del 2017 por el Juzgado Segundo de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple, dentro del proceso ordinario laboral de única instancia adelantado por el señor Óscar Eduardo Martínez Castrillón contra la sociedad Bagger S.A.S. por lo expuesto en la parte motiva. Segundo, condenar a la empresa Bagger S.A.S. a pagar al trabajador Óscar Eduardo Martínez Castrillón, trabajador demandante, la suma de 10.272.000 pesos por concepto de indemnización por despido injusto en los términos anunciados, valor que deberá ser debidamente indexado al momento del pago. Tercero, declarar no aprobadas las excepciones propuestas por Bagger S.A.S. Cuarto, condenar en costas procesales a la accionada y a favor del trabajador Óscar Eduardo Martínez Castrillón en primera instancia, en un 100% de las causadas. En esta instancia no se causaron. Esta decisión se notifica en estrados. Se dispone de una vez la devolución del expediente al juzgado de origen y la elaboración del acta respectiva que será firmada por el despacho ante la inasistencia de las partes.